Hola, bienvenidos a un nuevo video de información numismática. Estamos aquí con el profesor Alejandro González Pavón y nos va a contar una historia que ha marcado a la ciudad de Colón. El cura sin cabeza, ¿es un mito o una realidad? En este video descubriremos la historia de un sacerdote que vino en busca de una mejor vida, pero que falleció trágicamente. Bueno, buenas tardes, profe. Te invitamos a recorrer este lugar. Dale, cómo no, encantado. Dale, Síganme. vamos. Lorenzo Cot nació el 10 de enero de 1825 en Italia, en un pueblito que se llama Chambons, de la provincia de Fenestrelle, en la región del Piamonte, y a temprana edad ingresó al seminario para realizar su estudio de sacerdote. Era el sexto hijo del matrimonio José Cot y María Teresa Brunel. En función a ese contexto histórico en el cual se vivía en Europa en ese momento, él viene hacia América alrededor o aproximadamente en 1856, y el primer destino que se le asigna para ejercer su ministerio sacerdotal va a ser la propia residencia, o como nosotros lo conocemos como Palacio San José. Allí va a establecer una amistad muy directa con el general Justo José de Urquiza, fundador de esta ciudad, y en función de eso va a ser tal la confianza que se va a generar entre ellos que en el año 1859 lo va a enviar a Europa en consideración, ¿no?, a ese conocimiento que él tenía de todas esas regiones alpinas, en busca de nuevo contingente de inmigrantes para poder poblar toda esta región. Un dato importante a considerar es que un par de años antes, en 1857, se había creado la colonia San José, a muy poca distancia de donde hoy está la ciudad de Colón, y eso motivó justamente a este proyecto colonizador que tuvo el general Urquiza para toda esta región. Producto de este viaje, en 1859, el padre Cot trae consigo varios contingentes de inmigrantes y que se van a afincar, por un lado, tanto en la colonia San José, después van a ser uno de los primeros habitantes de Villa Colón y también de la zona de Colonia. Esto va a motivar de que él ocupe el primer cargo de capellán de la colonia San José una vez creada esta. Y después, una vez que se funda Villa Colón en 1862, a través del acto de apertura del edificio de la primera escuela pública en 1863, va a solicitarle al obispo del momento su traslado y va a ser el primer capellán que va a tener esta villa. Entre 1863 y 1868, que van a ser los años aproximados en los cuales él va a ejercer su ministerio sacerdotal en este núcleo urbano, se van a suscitar distintas problemáticas, ya sean con desacuerdo con las primeras autoridades políticas del momento. Ya lo había vivido en la colonia San José con una personalidad muy fuerte que era el administrador de la misma, el profesor Alejo Peiret, y después va a tener estos mismos inconvenientes con las autoridades, digamos, de la Junta de Fomento que van a crear Villa Colón, lo cual va a generar un clima de tensión entre ambas partes, entre lo político y lo religioso, y va a motivar justamente a que suceda, ¿no?, este acto, este crimen justamente que se va a suscitar en esta villa la noche del 27 de septiembre de 1868. Bueno, así entonces que llegamos a el año 1867, los últimos meses de ese año, en donde en Colón se presenta la peste del cólera. Esto va a generar un gran porcentaje de mortandad en la población, que en ese momento era bastante reducida, y las autoridades políticas del momento van a tener que hacerse cargo a través de distintos protocolos de prevención, estableciendo, por ejemplo,
cordones de sanidad para poder abatir justamente todo lo que era esta peste. Unos meses antes, el padre Code es convocado por el obispo de Paraná, que en ese momento la diócesis se la conocía como diócesis del litoral y abarcaba 3 provincias, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y considerando su preparación intelectual lo convoca justamente para que lo acompañe en su visita pastoral a la provincia de Corrientes. Esto va a generar muchas veces en las autoridades políticas del momento de Villa Colón de que se crea, ¿no es cierto?, esta confusión de que el padre Code, a sabiendas de que venía la peste, escapó de Villa Colón, y realmente sabemos que no es así, sino que en función a su preparación intelectual lo va a acompañar al obispo. Entonces, en el momento que se suscita la peste en Villa Colón, se encuentran, digamos, sin sacerdote. Una vez que la peste culmina en el mes de marzo aproximadamente de 1868, dura aproximadamente 3 meses, él quiere volver a hacerse cargo de la capellanía y se encuentra de que su puesto estaba siendo ocupado por otro sacerdote paraguayo de origen, presbítero Blas Duarte, y no se le quiere dar, digamos, la llave, lo cual le pertenecía justamente por decreto de nombramiento. Esto va a ser, o lo podríamos considerar como el inicio de toda esta problemática que va a motivar justamente a después, en los meses siguientes, entre marzo y septiembre, a que se presente justamente la decisión de este asesinato justamente que se desarrolla justamente el 27 de septiembre de 1868. En el transcurso de esos pocos meses, de marzo a septiembre, el padre Code va a padecer distintas amenazas, problemáticas de índole social, relacionado muchas veces con lo político, y va a ser, digamos, va a generar un clima de tensión social que va a crear justamente esta emboscada que le arman, ¿no es cierto? En esa tarde, los relatos de la época atestiguan, ¿no? Los hermanos Converset, por ejemplo, que son los testigos clave de toda esta causa, de esta razón, van a atestiguar que en la noche del 27 de septiembre, siendo más o menos las 7:30 de la tarde, un hombre con una vestimenta de atuendo de vasco golpea la puerta de la residencia donde él estaba quedándose, en la residencia de los hermanos Converset, y con el pretexto, ¿no?, de que su mujer estaba en estado de agonía y que necesitaba el auxilio espiritual. A sabienda de todo este contexto de amenaza que él venía teniendo, estaba la posibilidad dentro de sus consideraciones de que esto podría llegar a ser una emboscada. Sin embargo, pesó más el rol de sacerdote, digamos, más allá del miedo que tenía socialmente. Entonces acompaña al vasco y los hermanos Converset, producto de esta duda, ¿no?, de que se había generado de este hombre que nunca lo habían visto en la zona, se proponen seguirlo y a muy pocas cuadras del lugar donde él estaba viviendo, justamente en este lugar donde nos encontramos hoy, salen, ¿no?, en su ataque alrededor de 8 personas, 8 hombres, y lo comienzan a atacar con golpes de palo y con arma blanca. En ese momento, obviamente, a través de los golpes de 8 personas, el padre queda tendido completamente en el piso, y estando en el piso recibe alrededor de 3 o 4 puñaladas en el corazón, lo cual se cobra la vida en forma definitiva. En ese momento, Colón se encontraba sin autoridades políticas esa tarde en la ciudad, así que se tuvo que esperar varias horas hasta que se encontró el cuerpo, y lo identificaron justamente por el uso de su sotana, que era la vestimenta eclesiástica con la cual los sacerdotes solían vestir socialmente, una vestimenta negra, y con sus elementos religiosos, ya sea la cruz, el libro y los óleos, con los cuales supuestamente iba a atender a esa enferma que se encontraba en agonía. Los asesinos, al no haber las autoridades políticas, no haber policía en ese momento, esa noche, tuvieron tiempo de poder escapar, pero con los relatos de los pocos testigos que hubo, entre ellos los hermanos Converset, pudieron, ¿no?, atestiguar en algunos de los apellidos de las personas que
habían participado en este asesinato. Lo raro en estos 153 años de historia es que se sabe el apellido de quiénes fueron los autores materiales de este hecho, pero no se sabe quién o quiénes fueron los autores ideológicos que motivaron esto, ¿no? Las distintas cartas, epístolas del momento van atestiguando, ¿no? Supuestos autores intelectuales, pero la justicia hasta el momento, en estos 153 años de existencia, no ha dictaminado con un nombre y un apellido quién fue. En el 2018 se cumplieron 150 años de este hecho trágico para la ciudad de Colón y se decidió en forma comunal poner en valor este lugar, esta plazoleta, y reivindicar su figura a través de una publicación que hice de su vida y su muerte. Ya había una publicación de la década del 90 de una historiadora de San José, y tratamos de darle otro enfoque con nueva documentación que fue surgiendo, y esto motivó justamente a la publicación de este libro que se llama El silencio de una historia, vida y muerte del presbítero Lorenzo Cot, y que justamente trató de dar un poco más de luz a este caso que la ciudad durante muchísimas décadas lo consideró mal llamado el cura sin cabeza, al no tener esta información justamente de los peritos policiales y demás de cómo habían encontrado el cadáver. Se creó el mito y la leyenda, ¿no?, del mal llamado cura sin cabeza. Bueno, esta bibliografía viene a traer un poco más de luz a esta historia y tratar de dar un poco más de prueba a través de documentos, ¿no es cierto?, de realmente cómo es lo que sucedió en este lugar. Existe un mausoleo en este lugar que se levantó en 1946, se puso la piedra fundamental que todavía existe con una placa que atestigua, ¿no?, el 30 de septiembre de 1946, y el mausoleo se va a concretar su construcción y el traslado de los restos del Padre Cos del cementerio San José a Colón en 1948. Desde entonces nos acompaña en Colón sus restos a través de una urna que se encuentran perfectamente resguardados en este mausoleo y que trata justamente de enseñar parte, ¿no?, de lo que pasó en este lugar a toda la población de Colón y también a quienes lo visitan. Hemos develado un misterio que ha marcado más de 150 años en la ciudad de Colón. Muchas gracias, profesor Alejandro González Pavón, por toda esa rica información. Y bueno, seguiremos la próxima, ¿no? Gracias a ustedes por acompañarnos y los invito a que nos sigan acompañando en los próximos videos. Dale, muchas gracias a todos y los invito a suscribirse para seguir subiendo esta clase de contenidos. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau, chau.